Ujú. ¿Con quién están Así ustedes? que, Con... con Celaya y Nisola, los Ujú. profesores. Los citaron en el instituto los profes Ujú. El día a la 30. en el turno tarde. No sé bien a qué hora, pero nosotros cursamos por la mañana con él. Ah, en otra escuela van a ir. A otra escuela. A las No en el 3. instituto, tenía entendido, pero bueno. En el turno mañana es No, muy creo que difícil. en la escuela 13 me parece que es, ¿eh? Claro, claro. Porque en el turno mañana nosotros no tenemos ninguna actividad. Porque la escuela secundaria 6 ocupa todas las instalaciones. El instituto en Pueyrredón funciona en dos turnos. Turno tarde y turno noche. O vespertino. En ocasiones, o sea, a ver, ¿qué hacemos en el instituto a la mañana? Bueno, por ejemplo, algunos profesores envían sus practicantes, pero a hacer la residencia. La residencia es cuando uno de ustedes, cuando estén en tercero, van a hacer la residencia en ciclo básico. Primero, segundo, tercero. ¿Lo tienen claro eso? Yo ya se los expliqué, pero se los voy a volver a explicar. Bueno, a ver, ustedes en primer año tienen práctica. ¿Cuál es el eje de la práctica de primer año? Usted tiene un profesor generalista y un profesor especialista. Bueno, ustedes tienen que pensar la práctica desde el punto de vista institucional. Es decir, la institución educadora, la escuela, tiene una cantidad de redes que terminan en el aula. Entonces ustedes hacen un reconocimiento de la institución en todas sus variables, llevan a la práctica todo lo que aprenden en el resto de las materias, pero fundamentalmente piensan después en cómo se lleva a cabo lo que llamamos enseñanza-aprendizaje, enseñanza y aprendizaje de la geografía, pero en términos institucionales, generales. En segundo, ustedes ya con un profesor generalista y un profesor especialista analizan el formato de enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales y la estructura didáctica llevada a la gestión, es decir, cómo se hace. Normalmente en segundo año se hacen algunas clases de práctica. Algunos profesores también hacen microclases en primero, con los alumnos de primero, algunos profes. Bien, en esos, escuchen, en esos espacios de práctica, ustedes actúan como grupo. O sea, por ejemplo, primero de geografía son 30 estudiantes y se hacen dos grupos de 15. 15 están con dos profesores, uno especialista, ¿eh? Y otros 15 están con otro. Eso les debe haber pasado. En segundo, igual. Normalmente los profesores los pueden citar en una escuela para reunirse, porque necesitan un ámbito de trabajo, un ámbito de observación. ¿Está bien hasta ahí? O sea, ustedes ahora en segundo están yendo con Nisola y con Ernesto Celaya, van a la 13, o pueden ir a la 4, o pueden ir a la 19, a cualquier escuela, que los reciba, que le da un espacio, les permite observar clases, punto. En esos 2 años, ¿ustedes qué reconocen? Que hay una jefatura de departamento, lo que es un proyecto áulico, cómo se desarrollan los distintos modelos de gestión áulica, todos los elementos que componen la vida institucional de la educación y el aula como unidad educadora. En tercer año, el año que viene, ustedes tienen como eje del año la residencia. ¿Qué es la residencia? Bueno, ustedes se preparan durante la primera mitad del año estudiando el diseño del ciclo básico de la secundaria. Díganme, sin repetir y sin soplar, cuál es el ciclo básico de la secundaria. Yo se los enseñé ya. Les di un esquemita. Primero, segundo y tercero. Sí. ¿Qué materias? Em, de primer año, ciencias sociales. Segundo año, geografía. Tercer año, geografía. Perfecto. Fíjense el esquema que les pasé las clases pasadas. En primero, sociales van a tener un vínculo con construcción de la ciudadanía. En segundo ya no es lo mismo, porque va a estar geografía y van a tener un vínculo con construcción de la ciudadanía y otro vínculo Historia. con Historia. historia. Y se empieza a dar la articulación vertical. El chico que aprendió en primero es la base para aprender en segundo historia y geografía, lo que aprendieron en sociales. En primero dan sociales, que es una integración de disciplinas, historia, geografía, economía, política. Muy bien.
En tercero, lo mismo, tienen geografía, historia, construcción de la ciudadanía. Bueno, ese es el ciclo básico. Muy bien. El año que viene, ustedes hacen una preparación, el profesor los lleva a una escuela y les designa un aula, a cada uno de ustedes, un aula, y en esa aula tienen que pasar meses. Primero observando cómo enseña el profesor de la clase, haciendo un registro un registro donde detallan cómo es el grupo, cuáles son sus características, cómo aprenden, cuáles son sus modos, sus rasgos. Aprenden también que hay una lógica grupal, que hay extrovertidos, que hay chicos más inhibidos, que hay también una estructura etnográfica. El aula tiene como una dinámica que el lenguaje, la voz del curso, puede estar distribuida o no por el docente. Todo eso ustedes lo van a apreciar en la observación, que van a estar, supongan, 1 mes y medio o 2 meses. Entregan esa observación. ¿Con qué objetivo se hace una observación tan larga? Uno, ustedes conocen el grupo, conocen el proceso de enseñanza y conocen el proceso de aprendizaje de ese grupo. Ahí hay una cantidad de elementos que cuando uno es docente los va integrando naturalmente. Uno va al salón y sabe que en segundo o cuarta fulanito grita, menganito siempre hace la tarea. ¿Me entienden lo que digo? Y que después la grupalidad tiene cierta complejidad. Saben que en determinado espacio del aula hay desconcentración. Saben que en la cuestión vincular un grupo es más afectivo y lo pueden convocar con determinados elementos, etcétera, etcétera. Todo eso se vive desde el frente del aula y es una tarea muy, muy importante y muy minuciosa que el docente tiene que llevar a cabo. Normalmente los docentes no hacemos eso porque lleva mucho tiempo. Lo que hacemos son registros de instancias evaluativas, es decir, le ponemos un signito a alguien que participa bien, que hace buenas preguntas, que entrega la tarea, le ponemos una calificación en los trabajos prácticos. Tenemos una cantidad de instancias evaluativas con distintos instrumentos de evaluación. Pero la cuestión vincular no la notamos. Cuando somos observadores, también vemos otro elemento que es muy importante. ¿Cuál es el otro elemento fundamental que no mencioné hasta ahora? En el modo de evaluación, dice el profesor, o en observar. En todo. Hasta ahora hablé de los estudiantes, del vínculo con los estudiantes, de los rasgos de los estudiantes, de la dinámica de la palabra, de la distribución etnográfica. De las estrategias de enseñanza, faltaría. Bien, bien. Las estrategias de enseñanza, muy bien, que pueden estar sistematizadas o no. Pueden ser eficaces o no. El docente puede estar preocupado por ella o no. Pueden ser reiterativas o no. Pueden ser innovadoras o pueden ser conocidas, remanidas. Y otro elemento es el rasgo del docente. El docente tiene un modelo de gestión áulica. Ese modelo de gestión es muy complejo porque tiene un elemento vincular. El docente llega y predispone a los estudiantes al diálogo en forma cordial, amena, es democrático, escucha. Le otorga a los estudiantes el tiempo que necesita, articula con ellos, es capaz de cortar una clase y escuchar un problema del grupo. Se gana la confianza de los estudiantes. Se preocupa porque los estudiantes son personas antes que un estudiante. Todos esos elementos son muy claramente observables. Cuando los practicantes lo primero que me vienen a decir es, che, Juan, fulano, mengana. Entonces, ¿yo qué les digo a los practicantes? Mira, vos vas a estar acá 2 meses, 3 meses, vos sos vos,
y el otro docente es el otro docente. Nosotros no tenemos la potestad como practicantes de intervenir en las actitudes del docente, pero son visibles, son muy visibles. Ustedes claramente el año que viene calculo que van a decir que yo soy maravilloso, espero que sea así, pero quiero decir, ustedes no van a poder no hablar respecto de si tenían diálogo conmigo o no, si yo me enojaba ante alguna pregunta de ustedes, o si era intempestivo, o si era, digamos, demasiado serio, si no tenía flexibilidad. Claro que ahora estamos entre adultos, hay cosas que podemos charlar y yo les puedo decir tranquilamente a ustedes, miren, hoy tengo un día cansado, qué sé yo, y se entiende. Pero el tema es que cuando estamos en un salón y estamos con chiquitos, escuchen, primer año los chicos tienen 12, 13 años. Entonces ahí claramente uno ve rasgos del docente que son rasgos docentes o que son rasgos contrarios a la docencia. Se ve mucho. Entonces, cuando uno va a la residencia, aprende un montón. Aprende de manera directa las cosas buenas. O sea, vienen y me dicen, Juan, vi esta docente, un diálogo, trajo tal recurso, les dio un texto, el cierre estuvo perfecto, los estudiantes participan, o vienen y me dicen, mira, la verdad, yo no haría nunca esto, esto, esto y esto. O sea, se aprende de las dos maneras, por vía directa, por vía indirecta, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poquito. Bueno, esa es la observación. Y una vez que ustedes entregan el registro de observación, estoy hablando porque yo soy profesor de práctica hace muchos años, ¿no? Entregan el registro de observación. Entonces dicen, bueno, día 1, ¿qué hicieron? Hacen un registro impersonal. La docente dijo esto, los estudiantes no contestaron, se usó tal recurso, clase por clase. Entonces ustedes después hacen un análisis de eso y sacan conclusiones. Los estudiantes no aprendieron, los estudiantes no respondían y aún así el docente siguió con otro tema. El docente tomó una evaluación y muchos reprobaron. Y los errores no fueron parte de retomar, no se tomaron los errores para volver a retomar los temas, no se hizo una devolución. Los errores quedaron ahí. Son responsabilidad de los estudiantes los errores. O sea, el docente no se evalúa. Entonces, cuando ustedes están poniendo todo esto, ¿cómo cierra el diagnóstico áulico? ¿Qué vas a hacer vos? Yo le digo a mis estudiantes, al practicante, bueno, vos hiciste estos 2 meses de observación, viste todo esto, y ahora vos, ¿qué vas a hacer? ¿Tenés herramientas para corregir esto? ¿Con este mismo grupo? ¿Cómo lo harías? ¿Qué recursos cambiarías? Esas son preguntas que tiene que resolver el practicante. Y ahí sí, eso es más que un examen. ¿Vieron cuando ustedes dan un examen de una materia? Es un examen. Cuando ustedes están en la residencia, cada día de clase en el que ustedes están enfrentando a ese grupo es un día de examen. Porque nunca saben cómo va a reaccionar el grupo. Nunca terminan de saber si lo que eligieron como estrategia para ese día es eficaz. En esto ayuda también la cuestión del vínculo. Ustedes tienen que estar ahí como protagonistas y tienen un lugar central, tienen que convocar a los estudiantes, ¿no? En el ciclo básico, que lo van a hacer el año que viene, las prácticas en general tienen una particularidad. En primer año son llevaderas porque los chicos están en un estadio en el cual, si ustedes logran convocarlos desde la cordialidad, desde la gentileza, desde el diálogo, suelen ser infantiles, pero pueden acomodar la clase. El problema es que en segundo y en tercero empieza el bombardeo hormonal, ¿no? Como es natural, las chicas tienen 14, 15, listo, están con las uñas, están con el espejito, con la pisita de depilar, los pibes se ponen bastante tontos, destructivos. Entonces, segundo y tercero suelen ser complicados. Aparte, saben que en la escuela secundaria se da mucho que el año con más repitencia es segundo y tercero. Hay que seguir esos ejes, ¿no? Pero segundo y tercero se da con años de mucha repitencia. Son los cursos más numerosos de la secundaria.
Esta es una característica del ciclo básico. Ustedes van a tener que hacerlo el año que viene. Van a tener que elegir un primero, un segundo, un tercero. Y dar la clase a lo largo de un tiempo prolongado. No una clase, muchas. Y en cuarto, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Dale, Sole. Profesor, ¿y cómo se maneja la disciplina en un grupo donde están en un segundo, ¿no? Y está el que tira papeles, el que molesta. ¿Cómo se maneja la parte pedagógica y una idea, ¿no? Bien, la pregunta de Sole se la traslado a ustedes. Vamos, quiero que abran las cámaras y participen. ¿Cómo se maneja la disciplina? A ver, Lautaro. Está Messi con la copa, vamos. A ver, Lautaro. No está, Lautaro, no está. ¿Emanuel? Y en primera instancia yo creo que tendrías que conversarlo con el alumno, buscar resolverlo de buena manera, en buenos términos, pero siempre uno es la autoridad y es el que está al frente del curso. Si nosotros permitimos que un solo chico no revolucione todo el curso, los demás van a ir por el mismo camino. Bien. Creo yo, ¿no? Es buena, es buena, es buena. Pero si vos estás dando una clase, ¿entendés? Estás dando a la mitad de una clase y hay una persona que te está revolviendo un papel y está haciendo rebeldía. ¿Vos cómo te acercás? ¿Te acercás al alumno? ¿Los separás? ¿Cuál es la manera pedagógica que tenés de resolver esa situación? Miren, no hay un modelo. No hay una pauta que diga. Lo que sí les puedo decir es esto, miren. El docente que levanta la voz porque está cansado de que un adolescente haga determinada cosa, cuando levantó la voz, gastó una herramienta, la gastó. Cuando el chico vuelve a tirar un papel, ya no puede volver a gritar. Además de que el grito es violencia. Si usamos términos inapropiados para situaciones que tenemos que prever nosotros, esas estrategias se gastan, ¿entienden? Supongan que, clarito, mis hijos saben que yo ante determinada cosa grito, y saben que pego 3 gritos, me descargo, y después me vuelven a sacar lo que ellos quieren. Estrategia gastada. No van a modificar su conducta. Entonces, creo en realidad de que es muy difícil, pero lo que dice Sole es un elemento poderosísimo que preguntan los practicantes. ¿Saben por qué? Porque el practicante cuando se encuentra con estas situaciones es la autoridad en ese momento, pero no es del todo la autoridad, porque la docente del curso está ahí. Lo primero que va a pasar es esto, Sole. Vos tuviste 2 meses haciendo observaciones. Entonces, lo que te vas a fijar bien es que, ¿qué hacen los estudiantes revoltosos? ¿Y qué hace la docente ante esos estudiantes revoltosos? Vos vas a tener una jurisprudencia anotada. La docente hace esto, y vos ya conocés qué adolescente es revoltoso, qué grupo tiende a molestar, etcétera, etcétera. Supongamos que te lo hagan adrede a un grupo. Me parece que es muy bueno lo que dice Manuel, hacerles saber de manera firme, cordial, pero firme, de que uno no va a tolerar, en este tono, uno no va a tolerar que los demás dejen de tener la información o el proceso que se está desarrollando por esa inconducta. Después están los niveles de gravedad. ¿Qué tan grave son las situaciones? Cortan la clase, no llegan al aula. Hay algunas cosas que pasan en los salones que son muy complejas y que con nosotros como docentes de sociales tenemos que impedirlas. O si ocurren, tenemos que hacer un corte. Los chicos habitualmente en las escuelas llaman al otro inmigrante o negro, pero no dicen el negro como yo diría el negro Fontana Rosa, ¿me entienden? No, dicen negro en el peor sentido de la descalificación étnica. Y en realidad hace rato que no escucho, pero la verdad es que se dicen cosas pesadas.
nosotros tenemos que entender que esos términos son violencia. Y los chicos habitualmente dicen, pero nosotros nos decimos eso habitualmente. Y entonces lo que tenemos que tratar de hacerle entender al resto, esto sí es pedagógico, que el que recibe eso no lo entiende de la manera que el que lo dice, que es un chiste, es algo pasajero, causa un daño y nosotros tenemos que intervenir. No podemos permitir la violencia física, obviamente, no podemos permitir el insulto. Las aulas, en algunos casos, se ponen violentas y a veces la situación de los estudiantes, que vos llamaste Sole disciplina, es que en realidad no acatan ningún orden, o sea, no acatan una actividad, no acatan un estilo, porque no están habituados en ningún lugar a tener ese estilo de vida. Es decir, son maltratados ellos en sus casas. Esto, obviamente a ustedes como practicantes no lo van a llevar a cabo, pero un docente que está en el salón y es titular, llama a una autoridad, llama al preceptor primero, y le dice al preceptor que le traiga un libro donde le hace un acta. En la escuela donde yo soy vicedirector, le digo a los estudiantes, a los docentes, no dejen pasar situaciones, regístrenla. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con el estudiante de algo grave, pasan 3 días y el estudiante pues dice, yo no dije eso, yo no hice eso. Entonces hay que dejar registro. ¿Por qué? Porque el estudiante es un menor. Y el responsable por el estudiante en la escuela somos nosotros. Pero en términos generales, ante la institución, el responsable será el tío, el tutor, el papá o la mamá, o todos. Y en esos casos, yo creo que muchas de las cosas que suceden en la escuela secundaria tienen dos, digamos, por decirlo fácil, 2 polos. Un polo es que la escuela secundaria ha perdido significación. Hay que hacerla, es obligatoria, pero para las familias ha perdido significación porque le otorga algo necesario, pero lo que le ofrece el mercado, lo que le ofrece la calle, a los chicos les resulta más atractivo. Lo que les ofrece el celular les resulta más atractivo. Esto que les estoy diciendo yo no lo creo, no creo que es así. Creo que un adolescente está más vinculado a evadirse de la responsabilidad y tenemos que buscar el apoyo de la familia. Cuando llamamos a la familia nos damos cuenta que la familia tiene el mismo problema que el chico, que hay fractura dentro de la familia, que hay carencias dentro de la familia. ¿No saben la cantidad de veces que hablé con madres y padres que me pedían a mí que yo interviniese con los hijos o hijas que eran mis estudiantes, que son estudiantes de la escuela, porque los maltrataban? Es decir, el padre convocado para hablar de la indisciplina del estudiante o la estudiante, me decían, no, yo en casa recibo el mismo insulto que ella le profirió al compañero, yo no sé qué hace. Ella consume, ella es violenta, tiene amistades que son complejas, los trae a casa, no vuelve de noche, ayúdeme. Y es un menor, tiene 15, tiene 16, tiene 17. Esto es muy habitual en las escuelas del conurbano, que son las escuelas donde va la gente que tiene menos capacidad como para pagar otra estructura. Esa estructura, que generalmente es económica, tiene detrás una familia que igual se preocupa por su hijo. ¿Por qué se preocupa por su hijo? No quiere que tome contacto con ese otro grupo de jóvenes, adolescentes, que ha perdido control y que está más cerca de las adicciones, que está más cerca de escaparse del hogar, que está más cerca de no prestar atención, de no estudiar, etcétera, etcétera. Entonces digo, la escuela pública secundaria tiene bolsones problemáticos, muy problemáticos. No estoy diciendo que lo que preguntaste vos, Sole, es una gran pregunta de un montón de subpreguntas. Pero recuerden esto, cuando ustedes estén como practicantes, no pueden tomar todo, ustedes van a estar nerviosos dando la clase. Y a veces esos nervios, porque se les está yendo algo de la mano, el chico es un incordio, ¿no? No les deja terminar la frase, tira papel, le molesta, grita. Entonces, digo, a veces yo veo que mis practicantes pierden la paciencia.
Es muy difícil, pero no hay que perder la paciencia. Si perdimos la paciencia con el adolescente, ganó el adolescente. ¿Qué quería el adolescente? Que perdiéramos la paciencia. No podemos decirle al adolescente nada que nosotros le diríamos al adolescente que está mal. ¿Entienden? Si yo le grito al adolescente, le digo que gritar es violento, si yo le digo que hacerlo callar de manera intempestiva, que no escucharlo, etcétera, etcétera, todo eso no lo podemos hacer. Con lo cual, mantener lo que vos llamaste disciplina en los salones, en algunos salones es muy complejo. Es una tarea ardua. Yo le digo siempre a los practicantes, vos tenés una hora de clase y está entre 2 recreos. Bueno, pensá que el recreo son 5 minutos menos hasta que vuelven y 5 minutos menos el otro. En vez de una hora tenés 50. De esos 50, cuando vos empieces a hablar de lo que tenés pensado hablar como propósito, vas a gastar 5 en convocarlos. Y los últimos 5, si es antes de un recreo o antes de la salida, lo vas a perder porque van a estar haciendo el paquete antes de irse. Tenés 40. Esas cosas se aprenden después, ¿no? Yo le digo siempre a los practicantes, tengan en cuenta que esto pasa y que no es yo voy a dar la clase y los estudiantes me están esperando para escuchar, como están haciendo ustedes lo que digo yo, ¿no? Con respeto y haciendo una pregunta, interviniendo. Esa es la clase ideal. Es un trabajo muchas veces demoledor, el de docente, demoledor. En general, uno se va muy satisfecho, pero no deja de ser demoledor. Uno siempre tiene en la mochila cientos de casos de situaciones en las cuales uno va aprendiendo. Y siempre son distintas, ¿eh? Y la verdad es que otra cosa, en general, yo llevo 32 años, ¿no? Ahora hace mucho tiempo que no doy clase en secundaria, mucho, pero estoy como autoridad, ¿no? Entonces, veo mucho docente quebrado, ¿no? Espérenme un segundito que me llama mi mujer y acá no puedo dejar de atender, ¿eh? Bueno, está preocupada porque no vio el auto. Está bien, ¿no? Está preocupada porque lo puse a la vuelta. Digo, bueno, se preocupa. Digo, bueno. Bueno, entonces les decía, ¿está bien esto que estamos charlando? ¿Les sirve? Porque me parece que ¿está? ¿Sí? Bueno, les decía, lo que veo es que mucho docente quemado. Mucho docente quemado. Escuchen, es muy importante que los que estudiamos, ustedes que están estudiando para docentes, no piensen que ustedes se están formando en geografía, ustedes se están formando en un servicio social, cultural complejo. Ustedes son primero agentes públicos que cumplen un servicio de socialización secundaria. O sea, ustedes están integrando, incluyendo a adolescentes en circuitos culturales que probablemente no los incluya nadie. La televisión no se va a encargar de incluirlos. Quiero decir, la televisión como un formato que distrae, entretiene, entrega ocio, vende productos. El mercado no. El mercado quiere que los chicos compren. Los chicos aprenden cosas en la televisión, aprenden cosas entre ellos, aprenden cosas en las páginas de internet, aprenden mucho. Pero eso no es una formación sistemática para leer el mundo complejo. Uno tiene que tener claro eso, que uno en la secundaria les está permitiendo ser libres, en el sentido de poder elegir un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida no figura. No hay nadie preocupado porque los adolescentes tengan un proyecto de vida. El proyecto de vida está formateado en valores, en normas, ¿eh? En ejemplos. Eso está en la escuela cuando los docentes están preocupados por eso. En segundo lugar, cuando ustedes tengan buenos vínculos, cuando ustedes logren que esos estudiantes sean
buenas personas, que puedan escuchar a otro, que puedan discutir entre ellos, que sepan con relativa humildad, después de algunos años, entender que algunas cosas no las saben, a que las tienen que preguntar, que sean curiosos. Todos esos elementos no son siempre lo primero que uno mira. Uno sale del instituto y yo pensaba, voy a enseñar historia. Y la verdad es que uno puede enseñar historia si primero tiene claro que uno es un protagonista, que tiene que liderar un grupo heterogéneo, que tiene muchos problemas, que la escuela es una ciudad en pequeño, con redes complejas de relaciones, con adultos que interactúan, etcétera, etcétera. Digo, la escuela y nosotros dentro de la escuela hacemos muchos trabajos que vamos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Yo a veces le digo a los egresados, escúchame, ¿vos seguiste leyendo algo de psicología educacional? No. ¿Seguiste leyendo algo de aprendizaje, de estructura cognitiva? No. ¿Seguiste leyendo algo de sociología de la educación? No. ¿Hiciste algún curso sobre qué pasa en el conurbano, con las escuelas? No. ¿Estudiaste algo de normativa? No. Entonces digo, todos esos elementos son los que sostienen nuestra tarea. Y nosotros estamos convencidos que lo que hacemos es enseñar geografía o enseñar historia. Creo que enseñamos eso, sí, pero como un formato de lectura crítica de la realidad. Lo enseñamos si podemos antes hacer todo lo que les dije. Es decir, ser líderes psicológicos, ser líderes de un marco sociológico. Les diría, yo no suelo decir esto, ¿no? Pero no sé si ser modélicos. Yo no creo que haya un modelo de docente. Lo que creo es que los que triunfan con los chicos son los docentes honestos. Los docentes honestos. Está claro que los chicos rápidamente no comen vidrio, se dan cuenta quién está preocupado porque aprendan, quién está preocupado por cumplir. Los chicos se dan cuenta muy rápidamente quién es autoexigente. Se dan cuenta qué docente es autoexigente, se exige a sí mismo y saben perfectamente quién les va a exigir. A la larga, todos internamente saben que es mejor el que les exigió. Obviamente que les exigió con ternura, no que los maltrató, que los torturó. Yo toda mi vida de secundaria les exigí, les daba capítulos, entregaba los diplomas a todos los egresados, muchísimos. Digo, ¿pero esto por qué? ¿Porque soy bueno? No, porque en realidad se daban cuenta que yo amaba mi tarea, amo la educación, amo la historia y que yo estaba preocupado porque ellos aprendieran. Obviamente tiene una relación con ellos, una relación. Esto implica también muchas otras cosas que por ahí no se dan tan fácilmente. Por ejemplo, que uno tenga un trabajo muchas horas en una escuela. Porque si uno está corriendo de un lado al otro, eso es muy difícil también. Es muy difícil anclar en una escuela y ser el mejor tipo o la mejor docente, estar preparado para escuchar, ¿entienden? Eso aparece en los libros, pero si las condiciones laborales no son las que, digamos, las apropiadas, la docencia ahí pierde. Bueno, termino con esto. En cuarto van a ir al segundo ciclo, el ciclo superior, cuarto, quinto y sexto. Y es otro cantar, porque cuarto, quinto y sexto, lo mismo que le dije antes, lo van a hacer como residencia en el ciclo superior. Y en esa práctica, además de todo lo que les dije, se suma que las temáticas son complejas y que los estudiantes y las estudiantes se dan cuenta rápidamente si ustedes manejan un tema o no. O sea que desde el punto de vista de la propiedad, la agudeza, la intensidad del conocimiento específico, es más demandante en cuarto. La práctica de cuarto es más demandante. Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto tienen características que también a veces los chicos suelen ser y las chicas más soberbios, pueden ser o muy independientes, o pedirles que sean confidentes todo el tiempo, en fin, tienen características. Pero bueno, esto es lo que van a hacer el año que viene y lo que van a hacer después en el 2023. Y creo que lo van a hacer muy bien ustedes, porque los veo preocupados por el tema, así que lo van a hacer bien. Bueno,
¿Te contesté, Sole, más o menos? No, sí, profe, es como que hay que seguir siempre estudiando, comprendiendo y nada, tratando de sobrellevar ante Sí. todo la educación y bueno, qué sé yo. Y hay un espacio muy importante, escuchen, hay un espacio muy importante que se está perdiendo. Yo lo noto, a mí esto me da un poco me da impotencia. En las escuelas noto que cuando yo empecé hace 32 años, la sala de profesores era un lugar donde los docentes con muchos años nos enseñaban a los más jóvenes. Fíjate, no hagas esto, fíjate lo otro, aquello, te paso este libro. No digo que eso se haya detenido, por ahí estoy mirando mal. Me parece que algo de eso se perdió. La escuela tiene que ser también una red en donde en el trabajo, como agentes culturales, porque los docentes somos agentes culturales, es decir, somos intelectuales, porque estamos revisando lo que sabemos, lo estamos dinamizando, lo estamos recreando para mejorar la práctica. En ese sentido, la escuela tiene que ser un lugar pletórico de ideas, donde se intercambie, donde se debata, donde nos prestemos libros, ¿entienden? Yo aprendí mucho en las escuelas con mis compañeros, muchísimo, muchísimo. Así que uno tiene que ir también, ir abierto a ese espacio, no pensando que uno tiene, vieron, yo veo gente que dice, este es mi paquete, yo traje mi título, tengo mi paquete, entro a mi aula, que es mi isla, nadie me mire, todo lo que hago yo está bien, porque esto no es revisable, todo lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que pensar que tenemos libertad de cátedra, pero que cuanto más nos miremos, más nos abramos, más nos enriquecemos. El tema de yo tengo esto y no lo toco es una declaración de que no quiero mejorar, de que no quiero estudiar más, de que tengo inseguridad de que otros me miren. Eso pasa demasiado y hace que las escuelas no sean un espacio de aprendizaje permanente entre pares, entre pares. Y eso es otro elemento que hay que recrear. Se está perdiendo un poco. En buena medida, tiene que ver con cosas que están pasando en la secundaria. La secundaria se masificó, la secundaria se pauperizó, la escuela secundaria está más pobre, porque toda la sociedad está más pobre. Pero pasó un proceso muy importante. Desde hace por lo menos 15 años, las familias que tienen algún medio retiran a sus hijos de la escuela pública y los llevan a la privada. Ese proceso no se detiene. ¿Saben cuándo se detiene? Cuando en la Argentina hay un proceso recesivo, que todo el mundo tiene problemas económicos, entonces ahí mucha gente lleva a sus hijos a la escuela pública de nuevo porque no pueden mantener la cuota. En cuanto hay una leve mejora, vemos cómo la matrícula de la pública cae. Bueno, algo hay que preguntarse, ¿no? ¿Entienden? Entonces, la escuela pública está también hoy transida por ese fenómeno complejo de pauperización. Pauperización. Bueno, hagamos un punto acá, si no me quieren preguntar nada, pero bueno, vayan pensando, el año que viene si viene la residencia. La van a tener, en tercero y en cuarto la van a tener a Estela Fernández, a la profesora Estela Fernández, en los 2 años. Profe, sabe que me quedé pensando en el libro de actas, ¿no? Esa herramienta que se utiliza para volcar diferentes situaciones de conducta de los alumnos, pero ¿qué tipos de situaciones se vuelcan? ¿Todas o límites? Es muy buena tu pregunta. Mirá, por ejemplo, yo con mis estudiantes les decía, bueno, miren, pero esto es una pauta importante. Vieron que hay una cosa que se llama contrato didáctico. Uno empieza el año y le dice a los estudiantes, miren, yo les voy a presentar mi plan, el plan anual. Este es el programa. Cuando yo les digo, miren, este es el plan, ¿qué les estoy diciendo? Yo me comprometo a enseñarles esto. Entonces, el plan es un contrato en el sentido de que yo me comprometo. Ahora, dentro de ese contrato, que es el plan, yo les digo, vamos a aprender esto, de tal manera. Lo vamos a evaluar de tal manera. Pero hay otras cosas que son de la cotidianeidad. Por ejemplo, lo que yo les decía recién. Si yo en ese contrato
digo que un propósito, escuchen esto, un propósito del docente, lo escribo, es abrir a los estudiantes la posibilidad de expresión crítica y argumentada de los conocimientos sobre el mundo geográfico. Si yo digo esto, y después los chicos no pueden expresarse, porque yo tengo un modelo autoritario, yo mismo estoy vulnerando ese contrato. Otro ejemplo, yo le digo a los estudiantes, ustedes no pueden usar el celular porque el celular es distractivo. Esto es una pavada, pero se hacía. No pueden usar el celular porque el celular es distractivo. Es un distractor. Ustedes lo usan para paviar. Listo. Guardan el celular o me lo ponen acá arriba del pupitre, de mi pupitre. Hecho esto, el docente llena el pizarrón y paso seguido sale al pasillo y hace una llamada. Vienen los estudiantes, me golpean la puerta y me dicen, vice, ¿cómo es esto? Nosotros no podemos llamar a la profesora X, ¿sí? Entonces yo, en algún momento le digo, profesora X, a ver, ¿qué pasó? Y yo tenía una cosa urgente. Me pregunto, ¿los estudiantes pueden tener una cosa urgente o no? Yo les pregunto a ustedes, ¿los estudiantes pueden tener un tema urgente o no? Sí, Sí, pueden tenerlo, obvio. sí. Bueno, entonces yo les decía a los chicos, miren, vamos a hacer una cosa, hagamos un compromiso. Yo tengo el celular porque no estoy nunca en casa. Me va a mandar mensaje mi mujer, me pueden llamar por mis hijos, por la escuela, por un montón de cosas. Cuando lo usamos todo, ustedes me avisan, si tienen que llamar, salen al pasillo. Nunca tuve un problema. Nunca en mi clase alguien le sacó una foto del trasero de la compañera, ni esto ni el otro, pero se respetaba eso, porque creo en eso. Porque aparte, digo, alguien que está preocupado porque le van a llamar por teléfono no me está prestando atención. ¿Cuál es el beneficio de sostenerlo ahí sin que toque el celular? Entonces, yo lo que digo es muy importante el tema del contrato didáctico. Y ahí voy con lo que me dijo, me preguntó Uriel. En ese contrato didáctico está claro que yo tengo que hablar con los chicos. Miren, chicos, acá no se va a permitir que ustedes, ni cualquier persona de la escuela, ni el capital físico de la escuela sufra por acciones de ustedes. Si ustedes rompen un ventilador o salen por la ventana de cabeza o le rompen la cabeza con algo consistente a un compañero, estamos en problemas graves. Eso es grave. Otra línea, si ustedes insultan gravemente, ofenden, eso es grave. Ahora, si el estudiante estaba nervioso y me contesta mal a mí, es grave. Cuando yo le contesto mal, ¿puede pasar algún día que yo le conteste mal a los estudiantes? Sí, los docentes están mal y le contestan mal. Entonces los pibes vienen y me dicen, ¿cómo es esto? Es un poder, eso es autoritarismo, sí es autoritarismo. Entonces lo que digo es, cuando uno es democrático en la escuela y lo pauta en un contrato, uno anota en un libro de actas o en un cuaderno, cuando un estudiante reiteradamente hace algo que habíamos convenido que estaba mal. Yo, por ejemplo, como vice, le digo a las preceptoras, miren, cuando fulanito de tal llega a la tercera vez que hace lo mismo que el profesor dijo que no tenía, tráiganme, llamo a la madre. Señora fulanita de tal, mire, Ricardito esto y esto y esto. ¿A usted qué le parece? ¿Por qué no habla con él? Bueno, no la hago venir a la mamá por eso. Ahora, si es muy grave, porque Ricardito se agarró a piña y le rompió la boca al otro, ¿entienden? Tiene que venir la mamá. Entonces, ahí usted tiene que manejar el peso de la gravedad. ¿Con qué? Con la normativa. Porque en la escuela secundaria los menores dependen de ustedes. El docente, el preceptor, el docente y las autoridades son los responsables de lo que le ocurre a los chicos, porque nosotros, las familias, nos delegan la patria potestad. Por eso si un chico se escapa de la escuela y lo pisa un auto, estamos en problemas. Los chicos no se pueden escapar de la escuela, ni pueden entrar en cualquier momento. ¿Por qué? Y por la misma razón de que ustedes tienen hijos y le dicen volví a las 10 y el pibe vuelve a las 12 de la noche, ustedes están bailando, ¿no? Se ponen muy mal. Por eso. Una cosa muy interesante que yo le digo a los docentes de la escuela, ¿saben qué es? Yo mandé a mis 3 hijos a escuela pública. Busqué una buena escuela pública, de algo que le gustara.
No está cerca de mi casa, ¿eh? Yo estoy en Capital, mis hijos estudian en Capital. Pero yo vivo del lado provincia. Mis hijos van a escuela pública y los docentes que tienen mis hijos cometen alguna tropelía que yo veo en las escuelas donde soy vicedirector o ahora que soy director, etc. No vivo en una caja de cristal, no mando a mis hijos a la escuela Hort o a la escuela, ¿me entienden? 20.000 pesos por mes y después digo, los pobres chicos. Si uno convive con esos problemas, si es honesto en este sentido, las cosas funcionan bastante bien. Ahora, entre los docentes hay multitud que envían a sus hijos a la escuela privada y después en esas escuelas piden que no se haga el paro docente y en la escuela pública ellos hacen el paro docente. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Yo quiero que mi hijo tenga clase, que no hagan paro los docentes, pero en la escuela pública me pagan poco, hay que hacer paro, porque ahí van los chicos pobres. Le digo, acá también hay un problema ético-político. ¿Dónde estamos parados? Y eso los estudiantes también lo ven. ¿Se dan cuenta por qué les digo el tema de la honestidad? Todos los que actúan en la escuela, finalmente, nos reconocemos por un grado de honestidad intelectual. ¿Mm? ¿Yo me preocupo por lo que me dicen los demás o no me preocupo por lo que me dicen los demás? ¿Intervengo para que las cosas no pasen o dejo que las cosas pasen? ¿Entienden? Viene un docente y me plantea una preocupación. ¿Trato de resolvérsela o la anoto en un cuaderno y le digo, bueno, cuando venga la segunda vez veo? Bueno, estas cosas también pasan en el aula y eso tiene que estar regulado por un contrato. Lo que pasa es que a veces los docentes escriben un contrato, después lo incumplen, o los pibes también lo incumplen, y un día el docente se cansó, se hartó, y ese día quiere que le saquemos al chico del aula. Y no es así. Porque, escuchen, si ustedes tienen a su hijo en una escuela, y el día 1, el docente lo llama y le dice, Sole, tu hija, no sé si tenés chico, tu hija tal cosa. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Cuando viene tu hija, vos decís, ¿qué pasó? Ahora, si la docente no te dice nada y un día te dice, mire, véngala a buscar porque no se la vamos a cambiar de curso, ¿vos qué vas a decir? ¿Cómo? ¿Y en el medio qué pasó? Un día me llaman y me dicen, se acabó todo. Entonces digo, se dan cuenta que la cosa es compleja, ¿no? Las familias, los estudiantes, los equipos directivos, todos tenemos un proceso en el cual tenemos que cumplir con rasgos. Si los rasgos son democráticos, honestos, revisables, evaluables, todo, el equipo directivo, los docentes, todos tenemos que evaluarnos. ¿Cómo me tienen que evaluar a mí los docentes? Si me traen problemáticas y yo les doy una respuesta adecuada y me preocupo. Todos tenemos que estar en un marco de evaluación, ¿no? Así que a mí me parece que los docentes tienen que anotar de acuerdo a lo que hablaron con los estudiantes. Después hay temas que son graves y la primera vez que ocurre se pelean dentro del salón. Listo, se llama a las dos familias y bueno, y eso hay que resolverlo. No se puede dejar que la violencia, lo mismo que pasa ahora con el tema de violencia de género, chicos que en general son chicos, pero hay alguna que otra vez que una piba, pero en general los chicos que empiezan a tener vínculos de tipo amoroso, digamos, y hay relaciones que son muy violentas, muy tóxicas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la ESI. Forma parte de lo que tenemos que aplicar en la escuela y bueno, y hay que enseñar desde ese lugar y pensar bien, ¿no? Pensar bien. Bueno, todo esto que estamos diciendo, ustedes lo van a vivenciar cuando estén ahí 3 o 4 meses en una escuela, van a convertirse casi a ver, ¿cómo decirlo? Van a ver ese circuito que implica tener una relación con el portero, ¿vieron? Con dos distintos agentes de la escuela que de alguna manera se convierten en una red de información acerca de esa ciudad del aprendizaje, de la enseñanza que es la escuela, ¿no? Es un lugar maravilloso para trabajar. No podría trabajar otra cosa yo hoy, ¿no? Y me imagino que ustedes querrán trabajar de eso, estar en contacto con la cultura y con los demás. Pero
pero tiene la complicación de que, bueno, de que no es fácil trabajar con los demás, ¿no? Hay muchos intereses, muchas demandas. En estos tiempos las demandas son cada vez más acuciantes, pero bueno. Bueno, práctica. Esto lo vamos a poner en contacto después cuando terminemos de hablar de gestión dentro de unas clases. Bueno, pero hablemos un poquito, antes de que se nos haga la hora, nos quedan unos minutos, de lo que me hablaba Elisa. Contá, Elisa, a ver si los compañeros lo tomamos juntos. No, yo hice el planteo de que los 18 puntos nodales, que son bastante complejos para entender, y bueno, y usted pedía que diéramos ejemplos. El tema es que se interrelacionan, o sea, los 18, digamos. Y bueno, y justo estaba pensando hoy yo más o menos digamos, en palabras claves entre todos, digamos, entre los 18 puntos. Y bueno, y surgió el hombre, la sociedad, el medio ambiente, Sí, y ahí quedé. sí. O sea, bueno, y después que se relaciona con la economía, con la política, con, bueno, distintas cosas, ¿no? Pero lo que había que analizar, digamos, básicamente en el punto número 5 era analizar los 18 núcleos conceptuales, ¿no? Y dar ejemplos de los mismos. Desde Urtiaga y Capel, ¿no? Capel y Urtiaga, sí. Bueno, en los capítulos, digamos, en las primeras páginas, lo que se ven son no son los núcleos, pero sí los conceptos de aprendizaje. No sé si estoy bien ubicada ahí. Pero después sí me marca una lista, un listado de los núcleos conceptuales. Los núcleos están numerados, dice 1, 2, 3. Lo que pasa es que para poner un ejemplo, por ejemplo, el número 11. No sabía cómo. A ver, cómo encarar la consigna. Léelo, a ver, lee qué dice el número 11. A ver, espera que la tengo que buscar en el texto, no lo tengo a mano. Es ese que dice funciones urbanas. Es el número 11. Sí, funciones urbanas. Lugar central, actividades básicas y no básicas, jerarquía urbana, regla, orden, tamaño. Bueno, ese yo, por ejemplo, no sé si estará bien y no sé si lo encaré bien. Por ejemplo, yo lo que puse, a ver, espérenme un segundito, profesor. ¿Dónde está? Acá puse. Las actividades que debemos realizar en toda sociedad deben cumplir un orden para su buen funcionamiento. Por ejemplo, en el instituto, a la cabeza de esta pirámide se encuentra el director, que es el que está a cargo de la institución. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar todas las actividades que llevan a cabo. Luego se encuentran los docentes, que deben planificar las clases, mantener la disciplina del alumnado, respetar, escuchar y motivar a los alumnos para un buen aprendizaje más dinámico, y luego se encuentran los alumnos. Sin esta organización jerárquica no sería posible un orden en el instituto. Eso lo tomaría... Sole, ¿eso es para la 11? Para la 11 como... tomaste el instituto a escala. Tomaste el instituto a escala. Tomé como un ejemplo. Bien, ahora escuchen. Lo que dijo Elisa está bien, pero cuando trabajamos con Romero, que te acuerdan que hablaba de la realidad compleja, la realidad histórica que era compleja. Escuchen, olvídense los 18 puntos, olvídense. Sí. Díganme un ramo de la realidad, una categoría de la realidad. ¿Basada en qué, profe? Lo que dijo Elisa recién, categoría de tipo social, que van a estar contenidas seguro en los 18 puntos. Díganme cualquiera. En la economía, por ejemplo. Bien, párate. La economía es tan amplia que yo lo que digo primero es economía. O sea, fíjense el esquema que yo les di de ciencias sociales. Economía. Yo digo, ¿qué es lo económico? Todos los hombres, así, toda la humanidad, hombres y mujeres, sobreviven
si satisfacen sus necesidades. ¿No? Chocolate por la noticia, dirán ustedes. Satisfacción de las necesidades es la categoría central de la economía. Los animales también satisfacen sus necesidades a través de actividades que en este caso son predatorias. Predatorias. Los animales no construyen, lo que hacen es tomar de la naturaleza en forma destructiva, es decir, hay una cadena trófica, se comen entre ellos, pero en todo caso lo que reproduce el consumo de los animales es la naturaleza, es un ciclo ecológico, digamos, ¿no? Un ecosistema. Ahora estamos con los hombres, le llamamos economía a un proceso en el cual la producción es creación. Creación. Entonces, un sistema productivo es el que crea a través de insumos, ¿sí? Los reproduce, pero esa reproducción significa una circularidad, no termina con ese recurso. Normalmente cuando nosotros decimos que una actividad está agotando ese recurso, ponemos la luz de alarma y decimos, este es un problema ambiental. Entonces, déjenme por ahora poner un corchete, dejemos el problema ambiental por acá. El sistema productivo es el primer punto de cualquier economía. Sistema productivo. ¿De qué tipo de sistema productivo? ¿Qué producimos nosotros? Bueno, hay extracción, hay minerales, combustibles, extraemos también fibra vegetal, ¿no? Actividad forestal, pescamos, esos son extracciones. Después tenemos sistemas productivos primarios, como puede ser la ganadería, como puede ser la agricultura, como puede ser la apicultura, etc. Es decir, le ponemos a la naturaleza una regulación determinada para extraer un incremento de la producción que la naturaleza no daría. La naturaleza no daría tantas cabezas de ganado en un área. Yo les doy de comer, los hago parir, los cuido para que no se muera ninguno, etc. Hago que las vacas sean más prolíficas, traigo un macho que sea el mejor reproductor. Bien, todo eso es la ganadería al máximo nivel. Los cuido, les doy el alimento para que crezcan rápido, para que engorden, los mato, tengo más kilos por área. Producción. Muy bien, ese es un sistema. Entonces, piensen, la geografía tiene 1000 temas alrededor de los sistemas productivos. ¿Por qué? Porque todo sistema productivo, extractivo o productivo, utiliza recursos naturales. Y los recursos naturales los pone la naturaleza. Entonces, yo digo, el ciclo del agua, la atmósfera, las cadenas tróficas, lo que llamamos, en todo caso, el territorio como primera naturaleza. Estudiaron esto, ¿no? El territorio como primera naturaleza. ¿Sí? Bien. Digo, cuando el hombre se encuentra con un bien que todavía no ha sido modificado, supongan un bosque nativo. Yo lo talo y utilizo esto, pero tengo un plan para reforestar generando más fibra vegetal. Dejo entre paréntesis porque va a haber un ecologista que dice esas plantas son foráneas y van a generar un mal en las aves, en el ciclo del agua, bla, bla, bla. Bueno, la primera naturaleza es el monte natural, pero ¿yo qué hago? Utilizo la madera y después hago una actividad forestal con otra especie. ¿Está bien hasta ahí? Bien. ¿Se acuerdan cuando yo les dije la vez pasada, uno le puede enseñar a los pibes geografía en todo el circuito cuando empieza por la góndola del supermercado? Naranja. El cajón dice Chajarí, Entre Ríos. Bueno, empecemos por acá. Naranja. Hago un punto acá. ¿Qué otra cosa producimos nosotros? Yo diría que estos son bienes materiales. Escuchen, bienes materiales. Hay bienes durables y no durables. Por lo tanto, yo empiezo a pensar que una cadena de valor es cuando tomo la naranja de Chajarí, pero ¿qué hago con la naranja? La meto en una tolva, la exprimo, uso la cáscara,
uso alguna resina que tiene la cáscara, la separo para hacer algún producto de belleza, la cáscara me sirve para otra cosa, el jugo lo envaso y termino en una fábrica de jugo que además tiene materia prima que va a una perfumería y materia prima que va a otro lado. Bien, lo mismo pasa con la uva, donde hay 10 productos que surgen de la cadena de valor sobre la uva. Vayamos a la vaca, lo mismo. El cuero, la cerda, obviamente la carne, el hueso, etc. El frigorífico es una unidad de elaboración, entonces ahí ya tengo una industria, la industria frigorífica, la industria vitícola, la industria del alimento sería la del jugo, ¿no? Bueno, paremos ahí. Estos son bienes no durables, bien durable. Voy a San Nicolás y me encuentro con una planta que produce acero, ¿sí? Materia prima. Cerca hay una planta de Ford que produce autos. Ahí estoy hablando de industria. Hay una cadena de valor, hay materias primas que vienen de distinto lugar. Vienen minerales, viene pintura, vienen pigmentos, viene neumático, que viene del caucho. Entonces tengo otra industria. Eso es una red productiva. Lo hago corto. Otro elemento, ¿cuál es? Que producimos servicios. Yo doy un servicio. Yo soy un productor, ¿pero de qué? ¿De servicio? Lo que hago es entregarle un servicio, no un bien. En este caso será acompañamiento de trayectoria de aprendizaje, educación. Podría ser un médico, podría ser un policía, podría ser un abogado, podría ser, ¿no? Bueno. Bienes y servicios. Y hasta acá estuvimos en producción. Sigo la cadena. Una vez que se produce, yo los hago pensar en términos contables. Antes de la producción no había nada y ahora hay tantos kilos de carne, tantos cueros. Esto se llama producto. Ese producto tiene un costo. ¿Por qué? Se le pagó al paisano que crió a la vaca, se pagó la comida durante 3 años. Hago los costos y hago lo que puedo vender, el valor de lo que puedo vender. El diferencial es mi renta. La renta. Esa renta es lo que se distribuye. Hay ganancia para el dueño del campo, hay ganancia para el frigorífico, hay un salario para el trabajador del frigorífico, hay un ahorro que el frigorífico manda al banco y el banco se lo presta a otro. Paremos ahí. El banco le presta un servicio financiero, pero el que ganó plata en la distribución la ahorra. Ahorro, crédito, actividad financiera. Con lo que sobró ¿de qué? Del intercambio. Entonces, producción, distribución, intercambio. Algo se produce, ¿sí? Algo se distribuye, porque antes de vender la vaca yo le tengo que estar pagando. Pago la electricidad del frigorífico, pago los impuestos, le pago el salario de los trabajadores, en fin. Y finalmente consumo. Vamos a la góndola. Este ciclo es económico, sí, minga. Es económico, pero todo el ciclo es geográfico. ¿Por qué? Y bueno, porque es el espacio, es la construcción espacial. Está la ciudad, está el suburbio, está la ruta, está el horno, el alto horno, está la plantación de naranja, está la otra ruta que me lleva a la plantación en San Rafael de uva, de oliva. Digo, todo esto, cuando uno se lo plantea a los chicos, si se lo plantea desde esta red, terminamos dándonos cuenta que lo económico es geografía reversible. Es decir, estoy viendo el lugar donde se produce y la materia con la que se produce y la dinámica y la inercia con la que se produce, pero también con la que se distribuye. Cuando yo digo, miren, el punto 11 dice, funciones urbanas. Hagamos una pregunta básica. ¿Por qué existe la ciudad? Entonces, en primer año, ustedes le tienen que explicar a los pibes en ciencias sociales cuándo surgieron las ciudades. Había aldeas agrícolas separadas. Aldeas agrícolas, eran clanes. Un día vino un tipo con un bastón largo y dijo, se acabó. Vamos, todos juntos. Esto es retórico. Porque el dios fulano de tal, que es mi papá,
nos pide a todos que le recemos en una pirámide. Vengan a construir la pirámide. Si no construimos la pirámide, no hay forma que el año que viene crezca tanto maíz. La primer función de las ciudades pareció ser una concentración de poder. El que tenía el poder, el niato que tenía el poder, tuvo que unir simbólicamente su poder en religión. Para centralizar ¿qué? La producción de maíz, cuando se siembra, cuando se cosecha, cuando se distribuye, para organizar la coerción. ¿Quiénes no me obedecen y no me entregan la cantidad de maíz para almacenar? El ejército irá, la corte imperial irá y le hará la guerra. Entonces, escuchen, la ciudad es una unidad política, una unidad administrativa. En la ciudad se reunían todos los productores e intercambiaban lo que hacían en cada región. Es una unidad comercial. La ciudad es un centro comercial. Entonces, las ciudades surgieron como centros políticos, administrativos, comerciales y después como financieros, ¿no? Como centros financieros. ¿Sí? ¿Qué encuentra uno en el centro de la ciudad? Comercio sofisticado, bancos, unidades administrativas, servicios que no se encuentran en otros lugares, ¿no? En la ciudad nace la red de transporte que une a todos esos lugares que van a la ciudad. Entonces, la concentración urbana, si ustedes la piensan desde el punto de vista económico, la ven. Uno lleva a los pibes y les explica, miren, vamos a mirar la ciudad. Ahora, la ciudad desde el punto de vista geográfico es maravillosa. De hecho, este año no, el año que viene, no, ustedes tienen geografía social este año, ¿no? El año que viene van a tener una materia que se llama geografía urbana y rural. O sea, una materia se dedica a lo urbano y lo rural para entender las categorías de diferenciación de los espacios geográficos. Escuchen, podemos seguir con lo económico. Cuando lean el diseño de cuarto y de quinto año van a ver que la geografía está toda impregnada de elementos económicos. Y lo mismo haríamos con lo político. Les robo 5 minutos más. Escuchen. Supongan que ustedes me dicen Estado. Muy bien. Y yo les digo nación. Porque estoy complicado hoy. Nación. ¿Qué significa nación? Y la nación es un concepto histórico-cultural. Es decir, la nación es una unidad cultural histórica. ¿Y de qué depende? Y de proyectos compartidos. ¿Hay un Estado que tenga muchas naciones adentro? Sí, Bolivia, cerquita. Porque dentro de Bolivia se entendió que hay pluralidad étnico-cultural. Hay muchos pueblos que hablan distintas lenguas, que tienen un folclore distinto, que tienen religiones distintas y que se sienten distintos a los otros, que tienen un origen distinto. También cuenta lo étnico. En esto hay que pensar que la geografía a veces cumple una función de separar pueblos, los tiene como separados, la cordillera separa y hace que los rasgos étnicos queden muy marcados de un lado y del otro, porque no hay hibridación, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Entonces yo digo, Estado y nación. Puedo tener una nación que se sienten homogéneos. Piensen en la Argentina. Vieron que el argentino lo sentimos homogéneo, pero minga. En Jujuy hay collas que derivan de aquellos valles calchaquíes prehispánicos. Los españoles no fueron muchos allá. Vinieron muchos al Río de la Plata. Entonces, es natural que Buenos Aires sea una ciudad blanca, europea, donde hay mucho cosmopolitismo, donde hay mucha gente que ha venido de Europa y se ha quedado cerca. ¿Dónde se quedó? Y donde había más riqueza. Sur de Santa Fe, Córdoba, un poco de La Pampa, Buenos Aires, sur de Entre Ríos, punto. En el sur tenemos muchos descendientes de mapuche y si ustedes van a Misiones se encuentran con una población que es muy parecida al sur de Brasil y muy parecida a Paraguay. ¿Qué estoy diciendo con esto? La nación, desde el punto de vista geográfico, nos acerca al concepto de geografía de la población. ¿Cómo es la gente? ¿De dónde viene la gente? ¿Cómo se conforman los patrones poblacionales?
los rasgos culturales, los rasgos religiosos, los rasgos lingüísticos, escuchen, los rasgos culturales, religiosos y lingüísticos, yo diría étnicos, son anteriores a lo político, porque tardan miles de años en conformarse. Cuando viene el Estado, ¿qué hace? Pone límites y fronteras. Establece soberanía. Acá mando yo, soberanía. Impone leyes. Las leyes establecen jurisdicciones administrativas. Si hay fronteras, hay militares que cuidan las fronteras para defender la soberanía, que acá mando yo. Si hay leyes, hay un cuerpo que hace las leyes y hay otro cuerpo que manda a los que cuidan la frontera, el Ejecutivo. Entonces, cada vez que yo estoy diciendo esto, estoy pensando en una articulación espacial. Frontera, límite, territorio. ¿Entienden? Población a lo largo de milenios, supongan en la Mesopotamia o en el Noa, implica la constitución de un complejo territorial político. Lo biológico termina de convertirse en político. Podríamos seguir, pero si ustedes piensan la cantidad de cosas que se abren cuando nosotros le tratamos de explicar a los pibes qué pasó en la pandemia, cuando alguien no podía pasar por una ruta porque una provincia tenía un talud para que no pasara, la palabra federal nos lleva un par de clases. Y lo que le estamos tratando de explicar a los pibes es que de San Luis a Córdoba o de San Luis al sur de Mendoza no hay diferencias. Uno viene por la ruta y es todo muy parecido. Sin embargo, hay un lugar donde hay un arco y dice bienvenido a la ciudad de San Luis. Y ahí me para un tipo y me dice déjeme toda la fruta, venga con el auto por acá porque le vamos a echar no sé qué cosa para sanitizar, págueme tanto. Ley de la provincia de San Luis. Digo, este tipo de cosas, si uno se lo explica así a los pibes, listo, eso es lo político. ¿Quién manda en el territorio? Entonces después le podemos explicar a partir de ahí, bueno, hay un gobernador, tiene una legislatura distinta, manda un senador a la capital, ¿no? Sí, Sole, adelante. No, profe, yo le quiero hacer una pregunta, pero esto que nos está contando está todo en los textos que usted nos dio, porque, por ejemplo, la consigna 5 a mí me sigue sonando a que no entiendo nada. Bueno, pará. El ejemplo que tengo que poner ahí para entregarle el trabajo práctico. Lee la consigna 5. Lee la consigna. ¿Las tenés, Uri, por ahí, vos? No, la voy a buscar. Espera que voy a Classroom. Porque, a ver si lo encuentro. Yo la tengo. Dice 5. Leer y analizar el capítulo 4 de Capel y Urtiaga, la geografía en un currículum de ciencias sociales. El punto A. Analice los 18 núcleos conceptuales y explíquelos a través de ejemplos. B. Analice los núcleos conceptuales de geografía en su relación con sus otras disciplinas y explique esas relaciones con ejemplos. Bueno, está bien. Acá lo estoy leyendo de claro. Lo estoy leyendo de claro, sí. Escúchame, lo que estuve haciendo ahora, Solé. Escuchá, en el punto 11 dice funciones urbanas. Funciones. Sería, ¿esto qué interpretás? La urbe, la ciudad, ¿qué función cumple? Uno diría la residencia de las autoridades políticas o municipales. Cada ciudad tiene un municipio, ¿no? O sea, ¿es un centro administrativo? ¿Es un centro político? ¿Es un centro comercial? ¿Es un centro productivo? Pero tengo que dar ejemplos de los 18 núcleos. Escuchen. Porque para mí no está muy explícito. Yo no lo entiendo. No, escuchen. No solo que no está muy explícito, es el punto 5, porque cuando ustedes vienen leyendo lo anterior, ¿vieron cuando ustedes leen Durán da Guerra y Lara o Gurevich, etcétera, el librito completo? La verdad es que ahí están los ejemplos. No se pongan mal porque
mi objetivo no es que hagan un trabajo práctico en donde todo esté bien. A mí me parece fenomenal que ustedes traigan estas dudas. Lo que me preocupa es si ustedes no me entienden. A mí me gustaría que el punto que ustedes no pueden hacer, bueno, me digan, Juan, mira, no entendimos un corno. Por ejemplo, ustedes me dicen ahora, 11, funciones urbanas, lugar central, actividades básicas y no básicas, jerarquía urbana, regla, orden, tamaño, modelo gravitacional, área de influencia. Todo esto, obviamente, no lo saben porque ustedes no tuvieron geografía urbana. Pero si ahí habla de la ciudad, ustedes al menos me pueden decir algo. Yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes viven en una ciudad? Hay algunas cosas que dice acá, este punto 11, que les puede permitir decir algo. Con decir algo avanzamos. Después lo vamos a ir clarificando. Por ejemplo, si yo digo jerarquía urbana. ¿Es lo mismo Casanova que San Justo? No. ¿Por qué? Bueno, ustedes tienen algo para decir a los pibes. Bueno, San Justo es la sede de la autoridad del partido. Por decir algo. Esto lo saben ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué razón estudio en geografía? Ese es un núcleo de la geografía, pero por supuesto, el territorio tiene jerarquía política porque le ponemos encima soberanía. Decimos, Perfecto. acá... ¿Tengo que desarrollar todo, o sea, todos los 18 núcleos? No, escuchen, hagan todos los que les salgan. Y ¿saben qué? ¿Saben qué? No me preocupa que ustedes trabajen definitivo. Ustedes son muy prolijos. Cuando le pido una red conceptual, me quedé maravillado, trabajan muy bien. Hagan borradores, porque este trabajo es para que ustedes piensen. Tenemos que vincular lo que vienen leyendo de Ana España, de Gurevich, ¿no? Y cuando yo sabía que este punto es complejo, ¿eh? No estoy pensando que es fácil. Los que les sale, y los que no, los pensamos juntos. Esto me parece bárbaro lo que hicieron ahora. Bueno, escuchen. El otro punto que me dicen, esto, acá. La otra pregunta dice, ¿qué vínculo tiene la geografía con tal disciplina? Por ejemplo, la geografía con la ecología. Olvídense, acá hay 2 puntos, y si ustedes leen los puntos, dice que cuál es el. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la geografía y la ecología no la mencionamos recién? Sí, con lo ambiental un poco. Cortita. Algo cercano, ¿eh? Siempre hablamos de esto y no me parece que esté mal. Hay en La Ferrera un humedal. Se quiere hacer un barrio. ¿Sí? Tenemos una rectificación del afluente natural de la zona Matanza, Cañuelas, etcétera, que termina en el Río de la Plata. ¿Sí? Como fuente permanente de inundación. Producto de una cantidad de cuestiones. Las industrias que desechan a esos afluentes y terminan contaminándolo son un problema nuestro, de cercanía. La central de residuos que tenemos, el SEAMSE, que tenemos en Matanza, que es una ley de relleno, es un problema que tenemos ahí. Que tenemos, o sea, ustedes lo conocen. Lo que les quiero decir es, esos datos estarían en el vínculo. Ustedes no conocen los datos ecológicos, porque supongan que ustedes no saben biológicamente por qué es tan importante un humedal. Pero está claro que algunos sectores del ecosistema deben preservarse tal como están porque generan un desequilibrio en los restantes lugares adyacentes, ¿no? Y meterle una ciudad, un plan de vivienda ahí, generaría ese desequilibrio. Lo mismo que juntar agua en un lugar o desmontar de manera poco planificada. Bueno, esto que les acabo de decir, con esto me alcanza. Es decir, ¿ustedes entienden que hay una superposición entre geografía y ecología? Obviamente, bueno, un ejemplo, 2. Geografía y psicología. Lo que hablábamos hoy en el aula. Es un poquito más, hay unos ejemplos más interesantes. Hay una rama de la geografía que es la geografía psicológica. Escuchen, ¿el paisaje es un aspecto de la realidad o es un aspecto mental? ¿Es una realidad ideal
mental? No. Los puse Es subjetiva, ¿no los sería? puse en aprieto. Quédense, Claro. quédense pensando esto. Quédense pensando esto. ¿Qué pasa cuando yo le digo a alguien contaminación visual? ¿Y qué pasa cuando yo le digo a alguien, iba en el colectivo y no reconocí mi ciudad? Porque llegando por la ruta cambió absolutamente el paisaje. Yo me despertaba siempre en el colectivo en tal esquina y veía el cartel y el árbol no sé qué y el edificio Por no las sé cuánto. distintas transformaciones que van Claro. ocurriendo. Hay aspectos cognitivos que tienen que ver con la coordinación, que tienen que ver con el espacio, pero no de manera real, sino como un constructo simbólico que opera como un capital de nuestra presencia social. Nuestra presencia social tiene un capital visual, que es el impacto que la geografía, que determinada geografía con su paisaje nos integra en nuestros hábitos, ¿no? Hay autores que desarrollan esta cuestión. Pero bueno, escuchen, vamos cerrando por acá. Me parece bien que tengan dudas y relájense, relájense. Trabajen en borrador. A mí me pueden entregar en borrador algo que esté sin terminar. Profe, Los puntos que ustedes no pueden ir avanzando, me lo mandan por WhatsApp. Juan, el 13 no entiendo un corno y yo les mando, andaría por este lado, fíjate en tal página. Y Bueno, profe, revise el teléfono porque yo le escribí y le dije, estoy trabada en el punto 5. ¿Cuándo me mandaste? Y Disculpa. no, no se me acuerdo, la semana pasada se lo mandé. Pero bueno, Bueno, no importa, igual íbamos a tener esta charla porque no íbamos a entregar algo mal y teníamos dudas. Y ante la duda prefiero les pido, no lo hicimos, pero no, pero está muy bien. tratamos igual, ¿eh? No, pero escuchen, está muy bien. Y por otro lado, les vuelvo a decir, todo esto que yo les voy pidiendo es para que esto que pasa entre nosotros, esto es más clase que el que yo se los esté diciendo. ¿Entienden? Es decir, bueno, les pido disculpas porque la verdad no tengo tiempo para mirar, pero es una falla mía esto, pido disculpas. Mándenme al WhatsApp e insistan, ¿eh? Bueno, Y nos profe, yo quería vemos. preguntarle Dale, ¿qué es una implicancia pedagógica didáctica? a la pelota. Pero pará, ¿me lo decís a partir de qué? El punto 2 de Ana España Ajá. 2.2a. Bueno, la consigna. ¿Cuáles son las escuelas o paradigmas epistemológicos que la autora menciona? ¿Cómo los define? Construir un cuadro con las caracterizaciones de cada posición y sus implicancias pedagógico-didácticas. Claro, suponete, suponete que alguien me dice que la geografía es determinista, ¿sí? Que la geografía, la escuela determinista. Eso implica que hay una cantidad de relaciones pedagógico-didácticas que quedan fuera de las posibilidades. O sea, pensé implicancia como consecuencia. O sea, un conocimiento de una disciplina hace que o nos permite que lo enseñemos de determinada manera, a veces más abierto, a veces más cerrado. Si yo les digo la escuela crítica, geográficamente hablando, implica revisar toda una cantidad de variables de manera más abierta que si tomo la escuela determinista. En la escuela O sea, determinista, profe, ¿qué sería desde el distinto paradigma que se enfoca el tema? exactamente. Porque Ana España ahí plantea algo que me parece que ya charlamos en algún momento eh, con Camilioni, sí, lo pero que es la geografía renovada, todo lo que exact, tenga que ver eso. exactamente. ¿Está Uriel? Sí, ahora sí, profe, ahora sí. Bueno, Gracias. bueno, gente, nos estamos viendo el jueves que viene.
Bueno, profe, abrazo, nos No, vemos. abrazo y les agradezco por la seriedad, muy bien, muy bien. Aunque hoy son poquitos, convoquen a los demás, por favor, que entren, que no Fuimos se, pocos, pero que no se gracias, profe. pierdan, que no se pierdan. Nos vemos. Chao, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao, Chao. buenas noches. Chao, profe, un gusto.